A ver, es mucho lo que se ha estado hablando de que si Black Mirror perdió su espíritu, de que ya no es lo mismo, de que si perdió la esencia, de que si esto, de que si aquello. Pero cuando me pongo a revisar estos comentarios, estos reviews, me pasan dos cosas. La primera es que concuerdo con algunas cosas que dicen, pero la segunda y más importante es que siento que solo son comentarios de cierto modo bastante superficiales, porque lo que sucede cuando realmente hacemos un análisis es que no basta solo con señalar los elementos constitutivos de alguna cosa. Hay que también determinar cómo se mezclan esos elementos, es decir, cómo interactúan entre ellos. De lo contrario, lo único que estamos haciendo es una simple observación y una simple descripción. Y para entender si en efecto se perdió esa esencia o si no se perdió, pues hay que ir un poco más profundo. Por este motivo fue que decidí crear este video que no tenía planeado hacer, pero es que de verdad sentía que no se estaban diciendo muchas cosas que considero importante para determinar si Black Mirror en efecto ya no es lo mismo, si ha perdido su camino, porque para bien o para mal hay muchas personas, incluidas yo, que vieron capítulos que no se sentían para nada Black Mirror. Dicho lo anterior, pues comencemos por entender cuáles son esos elementos constitutivos de Black Mirror, sin los cuales ya dejaría de ser Black Mirror. Elementos que son 4 en total y de los cuales yo considero se pueden desprender cualquiera que ustedes gusten. Pero, insisto, tienen que estar estos elementos en menor o en mayor medida para que estemos hablando de Black Mirror. Si no, puede ser una muy buena historia, pero sería cualquier otra cosa, cualquier otra serie, no Black Mirror. El primero es que Black Mirror siempre se ha caracterizado por ser una crítica social sobre nosotros mismos enmascarada en futuros o en universos distópicos. Y esto es importante entenderlo porque no se trata solamente de crear una historia en donde hay universos paralelos o universos distintos. No, son universos distintos pero distópicos, y hay que prestar mucha atención en esto de distópico, porque además de ser otros universos, como decía, no pueden ser universos felices, porque ya ahí serían universos utópicos, y aquí estamos hablando de características distópicas, es decir, de características que se consideran negativas a partir de ciertos elementos que compartimos con nuestra realidad. Y yo creo que este planteamiento distópico siempre se ha plasmado así en Black Mirror en particular, porque ellos tuvieron la genial idea de realizar una crítica, pero no de forma frontal, porque supongo yo que entienden que nosotros como seres humanos, para bien o para mal, tenemos resistencias naturales, mecanismos de defensa para enfrentarnos a las realidades que nos parecen negativas, que nos parecen adversas o que nos causan algún tipo de malestar. Eso es constitutivo de los seres humanos. Entonces, si tú querías plasmar una idea de crítica social hacia lo que estaba pasando en el momento, la mejor forma era utilizar recursos literarios que no apuntaran directamente a la llaga, al malestar. En ese sentido, Black Mirror utilizó los futuros distópicos, cosa que a mí me parece maravillosa, porque además le da un tinte medio oscuro, medio retorcido e incluso medio malvado. Y dentro de estos futuros distópicos que ellos también intentan crear, hay un elemento de ciencia ficción que yo creo que es el que más se repite y con el que realmente estoy de acuerdo. Pero fíjense que cuando hablamos de ciencia ficción tenemos que hablar de argumentos pseudocientíficos, es decir, tiene que haber un planteamiento racional, organizado, lógico en una narración que nos lleve a una consecuencia. Es decir, no puedes meter mujeres lobos, es decir, no puedes meter demonios como ha pasado en esta temporada, porque ahí ya estás hablando de fantasía. Y Black Mirror, insisto, no es una fantasía. Su elemento constitutivo principal no es hablar de fantasía. El segundo elemento característico de Black Mirror es que siempre tiene un componente tecnológico. Y ojo, no me refiero con tecnología solamente a tecnología altamente desarrollada, sino a cualquier tecnología en donde de alguna manera ella sea la conductora o la catalizadora de la historia que se va a narrar. Por ejemplo, recuerden el primer capítulo de la primera temporada de Black Mirror, allí no había una gran tecnología desarrollada, pero sí nos mostraba cómo la tecnología era el conductor de toda la circunstancia que estaba pasando. La persona, este terrorista que creó toda la situación, lo hizo de forma digital.
y además puso a toda la población a través de los medios móviles, es decir, tecnología, a mirar el acontecimiento que estaba ocurriendo, que cabe destacar, además fue perfecto para esa temporada porque estaba el auge de la tecnología en los móviles, de cómo a través de nuestra palma podríamos obtener la información de lo más bizarro que estaba ocurriendo en cualquier parte del mundo. Eso era revolucionario para el momento. En este punto, yo creo que ya no lo es tanto y por eso falla el argumento o el cuarto capítulo, porque nos quieren mostrar cómo los paparazzi o la fotografía impactan negativamente en la vida de las demás personas. Y, eso ya lo sabemos casi que desde la muerte de la princesa Diana. O sea, no es nada novedoso ni es nada revolucionario. Para mí, en ese capítulo, eso fue una gran falla de timing en cuanto a criticar lo que acontece socialmente. Pero volviendo al tema tecnológico o al elemento tecnológico, tiene que estar presente de alguna manera. Ojo, no necesariamente como protagonista o como el elemento más poderoso dentro de la fórmula de la que estemos hablando, pero sí debe estar presente y ya hablaremos un poco más adelante de esto de la fórmula y cómo afecta durante todo el desarrollo de la historia, que yo creo es el principal problema que tuvieron algunos capítulos de esta temporada, porque no creo que todos hayan pasado por el mismo proceso. El tercer elemento fundamental dentro del universo de Black Mirror considero yo que es que la narrativa siempre nos lleva a inmiscuirnos en la historia, es decir, a ser de alguna forma partícipes, aunque sea emocionalmente, desde un punto de vista psicológico nos lleva a identificarnos con lo que esté pasando, bien sea que nos identifiquemos con el protagonista o bien sea que nos identifiquemos como espectadores de lo que está sucediendo. Son dos formas de identificación diferentes, pero crean un vínculo inconsciente con el espectador que te hace sentir partícipe de la historia. Y en este sentido, eso era muy mágico de Black Mirror, porque creaba una conexión tan poderosa que tú al finalizar el capítulo, aun cuando tu cerebro te está diciendo, oye, esto no es tu misma realidad, es un futuro distópico o un universo distópico que puede ser en el pasado también, te hace reflexionar sobre ti mismo porque estuviste involucrado en el proceso, estuviste allí presente e inevitablemente terminas cuestionándote ¿qué haría yo en esa misma situación? Y eso era parte fundamental de la lógica de toda esta fórmula que vengo diciendo de Black Mirror. E insisto, no creo que haya fallado en todos los capítulos. Lo que sí creo es que falló la medida en que implementaron o cuantificaron esos elementos. Y si no me creen sobre este elemento que les estoy mencionando, piensen por un momento en el capítulo quinto de la temporada, es decir, del Demonio 79. ¿En algún momento ustedes se sintieron vinculados, identificados con todo el proceso de la narrativa? Yo no lo sentí, por más que se me intentó vender esta idea de la migración, del migrante atacado y todo eso, que ojo, pudo haber llegado a muchas personas, pues yo no lo sentí, y no porque el mensaje estuviera mal o porque las circunstancias estuvieran mal descritas, sino que creo que la propusieron desde un punto de vista que de verdad no servía para enganchar con la protagonista. Esta constante habladuría del demonio le daba un toque un tanto gracioso que descontextualizaba todo lo que estaba pasando de fondo. Insisto, creo que fue una falla. De hecho, es el capítulo que menos me ha gustado de toda la temporada. Y aquí conecto con el cuarto y el último punto fundamental que caracteriza para mí a Black Mirror. Me refiero aquí al tono oscuro con que Black Mirror suele narrar sus historias. A ver, aquí no estamos hablando de elementos terroríficos o de elementos de miedo o de elementos de thriller o lo que ustedes quieran considerar. Aquí estamos hablando de un tono oscuro en el sentido que la conclusión, los resultados que acontecen en la historia no son bonitos. ¿Por qué no pueden ser bonitos o felices? Porque en primer lugar estás partiendo de una circunstancia que es distópica, vuelvo y repito. Entonces, si tú asumes que es una distopía, no puede haber un final feliz, porque allí estarías cayendo en una utopía, cosa que contradice el primer elemento que ya mencioné. En ese sentido, Black Mirror se caracteriza por plantearnos historias que son duras, que son reflexivas,
oscuras y en tanto son así se consideran oscuras. No por casualidad, su logotipo o toda su mercadotecnia es un vidrio, es un espejo oscuro que además está plasmado en los dispositivos tecnológicos. Todo esto encierra la misma ideología de la oscuridad, es decir, te dicen indirectamente, o mejor dicho, simbólicamente, que te van a mostrar una historia dentro de tu dispositivo electrónico que no es bonita, que no es fácil de digerir y que por lo tanto es oscura. Pero no solo eso, sino que además cuando termines de verla vas a tener que confrontarte contigo mismo. De allí tan bonito que sea un espejo negro, porque no es un espejo negro cualquiera, es un espejo negro que te va a reflejar una historia oscura. Y si se quiere llevar más allá, te va a reflejar tu lado más oscuro. Por eso es que yo muy particularmente no estoy a favor de los finales felices dentro del mundo de Black Mirror, porque considero que esos finales se escapan por completo a lo que Black Mirror plantea. Él no viene a contarte una historia feliz. Esto no es Disney o DreamWorks o cualquier otra cadena. Es Black Mirror. Son historias pesadas para gente que quiere ver historias pesadas. Por último punto, quiero agregar uno que es de mi análisis personal. No corresponde a Black Mirror, pero creo yo que es el elemento que ayuda a explicar por qué algunos capítulos no se sienten tan Black Mirror como otros. Ya anteriormente les decía que existen estos 4 elementos fundamentales que yo considero determinan la esencia de Black Mirror, pero también les decía que no basta con señalar o explicar estos 4 elementos. Aquí es donde viene o tiene que explicarse en cualquier análisis decente cómo interactúan esos 4 elementos. Es decir, imagínense una fórmula en donde tú sabes que tienes 4 elementos, pero tienes que saber además cómo balancear la cantidad de esos elementos. Les pongo un ejemplo o una analogía un poco más sencilla de entender. Imagínense que ustedes son los dueños de un equipo de fútbol y que pueden tener a los mejores jugadores de todo el mundo. ¿Eso les bastaría para ser los campeones absolutos de todas las copas? No, por supuesto que no, porque además la realidad ya nos ha mostrado que no sirve tener los mejores jugadores del mundo nada más. Tienes que saber colocarlos en las posiciones adecuadas, en el momento adecuado y en el juego adecuado. No pueden estar todos presentes de la misma manera, en la misma cantidad, todo el tiempo. Hay que saber balancear la fórmula. Y yo creo que Black Mirror a veces peca de experimentar y termina desbalanceando demasiado su fórmula y creando capítulos tan extraños como el 5º o el 4º capítulo, que parecían tener cierta lógica, sobre todo el 4º, que tenía elementos ciertamente de los 4 que acabo de mencionar, pero de repente te meten a una mujer lobo y tú dices como que, ok, ¿de dónde salió este conejo del sombrero? Estás hablando de algo que es mitología, básicamente. Eso no tiene cabida, rompe con la lógica argumental que Black Mirror tiene por esencia. Y en ese sentido, yo sí creo que en ese capítulo en particular rompe completamente con su esencia, a pesar, ojo, de que hay elementos constitutivos presentes, pero intentaron, digamos, agrandar la fórmula metiendo un elemento de la fantasía que no tenía cabida. Y creo que lo mismo pasó con el 5º. Intentaron hacer un experimento de futuros proyectos que quieren tener, pero sin lugar a dudas no son Black Mirror. Y ojo, esto no significa que el capítulo sea malo. Aquí no estamos haciendo un juicio de ese tipo. Estamos evaluando si los capítulos tienen los elementos y además, como digo yo, los tienen en las dosis adecuadas. Fíjense por lo menos con el primer capítulo, del cual por cierto hay un video que les dejaré por acá arriba, en el cual las dosis sí están más reguladas al estilo de Black Mirror. Está presente la crítica social, es decir, de cómo tomamos elementos constitutivos de la vida, de la intimidad de las personas y las volvemos una serie comercial, pero además está el elemento tecnológico con la computadora cuántica, pero además está el elemento oscuro en cómo John termina siendo trastocada por estas variantes que no les han sido consultadas, pero que le terminan creando una realidad adversa. Pero además
también está el elemento de la narrativa inmersiva, en donde en algún punto tú te ves identificado, bien sea con la protagonista o bien sea con Salma o con quien tú quieras, pero te ves identificado, sientes el proceso, sientes el desarrollo de la historia, y cuando llega el final, el desenlace, tú sientes el alivio que pudo haber sentido la protagonista, cosa que, vuelvo y repito, no se siente en los últimos 2 capítulos en especial. ¿Significa todo esto que vamos a dejar de ver la serie? No, porque la serie aún tiene cosas que aportar y en ese sentido no todo está perdido. Pero sí significa que muchos nos hemos sentido un poco traicionados, en tanto se nos han mostrado capítulos que no responden a la lógica, a la esencia, al espíritu, al alma, como ustedes lo quieran llamar, de lo que es Black Mirror, de lo que fue en un momento y de lo que debería seguir siendo. No porque no evolucione, sino porque debería seguir siendo en tanto siga jugando con los mismos elementos, pero sin incorporar otros que representan una inmersión abrupta de elementos que no pertenecen a la constitución propia de Black Mirror, sino a la de otro tipo de narrativa. Porque para ver Mujeres Lobo prefiero irme a ver Harry Potter o El Gabinete de las Curiosidades de este señor del Toro. Y bueno, eso es todo por este video. No sé si va a quedar muy largo o no, pero creo que tenía que decir todo esto. La verdad es que voy a seguir hablando de Black Mirror en un próximo video, pero esta vez acompañado de un muy buen amigo y colega también psicólogo, así que si quieren ver lo que tenemos que decir al respecto de toda la temporada de Black Mirror, suscríbanse de una vez al canal. Yo soy Sigma y nos vemos en el próximo video.